Carretera Federal 45D, tramo entre Durango y Torreón. Las 5 de la tarde de un miércoles. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte del desierto, pintando el cielo de naranjas imposibles. Era la hora perfecta para el crimen organizado. Suficiente luz para operar, pero lo suficientemente tarde como para que hubiera poco tráfico. 6 camiones cisterna avanzaban en convoy, cada uno transportando 40,000 litros de gasolina premium, casi 2 millones de pesos en combustible por camión. 12 millones de pesos en total rodando por carretera solitaria. Eran camiones de Pemex, la petrolera estatal. Blancos con el distintivo logo verde y rojo, masivos, lentos, visibles desde kilómetros de distancia y extremadamente vulnerables. El robo de combustible, huachicoleo, en jerga mexicana, era industria multimillonaria controlada por carteles. Pero esto no era el típico robo de manguera y cubeta. Esto era asalto de convoy completo. Operación grande que requería coordinación, armas y absoluta falta de miedo a consecuencias. El líder del convoy era Miguel Ángel Soto, 42 años, 20 años manejando camiones cisterna. Cabello corto con canas en las sienes. Complexión robusta de alguien que pasaba 12 horas diarias sentado, pero que también cargaba y descargaba equipo pesado. Manos callosas en volante que había girado millones de kilómetros. Vestía uniforme reglamentario de chofer de Pemex, camisa azul oscuro con su nombre bordado sobre el bolsillo, pantalones cargo del mismo color, botas industriales con punta de acero. En su cintura, radio de 2 vías que lo conectaba con los otros 5 choferes. A simple vista, Miguel era exactamente lo que parecía: chofer experimentado haciendo su trabajo. Nada especial, nada amenazante. Pero Miguel Ángel Soto guardaba un secreto que ni siquiera su esposa de 15 años conocía completamente. Un secreto enterrado bajo 20 años de vida civil. Un secreto que estaba a punto de revelarse de forma explosiva. Líder a convoy, habló Miguel por el radio. ¿Todos bien? 2 copiando, todo normal. 3 copiando, sin problemas. 4 copiando, 5 copiando. 6 copiando, pero estoy viendo algo raro adelante. Miguel miró por su parabrisas. A medio kilómetro de distancia, algo bloqueaba ambos carriles de la carretera. Entrecerró los ojos. 3 vehículos, pickups negras, colocadas en formación que no dejaba paso. Su estómago se hundió. Sabía exactamente qué significaba eso. Todos mantengan formación, ordenó con voz más calmada de lo que sentía. Reduzcan velocidad gradualmente, no frenen de golpe. El convoy comenzó a desacelerar. Los 6 camiones cisterna bajando de 80 kilómetros por hora a 60, 50, 40. Cuando estaban a 100 metros del bloqueo, figuras emergieron de los vehículos. Hombres vestidos completamente de negro, pasamontañas, chalecos tácticos y, lo más obvio, rifles de asalto AK-47 y AR-15. Miguel contó rápidamente. 12 sicarios visibles, probablemente más escondidos. El CJNG pensaba que detener ese convoy de combustible sería su golpe más grande del mes. 6 camiones, 12 millones de pesos en gasolina. 6 choferes que se rendirían sin pelear, porque eso es lo que siempre pasaba. Los choferes entregaban las llaves, se iban caminando, y el cartel revendía el combustible en estaciones piratas. Rutina perfecta. Pero lo que el CJNG no sabía era que el líder de ese convoy, Miguel Ángel Soto, no era solo un chofer. Era ex capitán de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, veterano de operaciones contra los Zetas en Coahuila, experto en tácticas de vehículos pesados y protección de convoyes. Y había pasado los últimos 2 años esperando, casi deseando, que alguien intentara exactamente esto. El cartel estaba a punto de descubrir que habían detenido al convoy equivocado y al hombre equivocado, y que lo que estaba a punto de pasar no aparecería en ningún manual de huachicoleo. El convoy se detuvo completamente a 50 metros del bloqueo. Los motores diésel rugían en idle. Los 6 camiones cisterna formando línea perfecta en la carretera. 4 sicarios caminaron hacia ellos con rifles listos. El líder, distinguible por radio en su chaleco, usó megáfono. «Choferes, salgan de los camiones, manos arriba, ahora». Miguel miró por sus espejos laterales. Los otros 5 choferes esperaban instrucciones. Todos eran hombres buenos, trabajadores honestos con familias. No podía ponerlos en peligro innecesario, pero tampoco podía simplemente entregar 12 millones de pesos al crimen organizado. Activó el radio.
Habló en voz baja pero firme. Todos, recuerden el protocolo especial que practiquemos el mes pasado. Implementación en mi señal. ¿Entendido? Hubo pausa. Luego, 2 entendido. 3 entendido. Los otros confirmaron uno por uno. Los 5 choferes sabían que Miguel no era chofer ordinario. Él les había dicho, sin dar detalles específicos, que tenía experiencia en seguridad y que había desarrollado protocolo especial para situaciones de emergencia. Habían practicado ese protocolo 3 veces en los últimos 2 meses, en estacionamiento vacío, con los camiones. Maniobras específicas que parecían extrañas, pero que Miguel insistía podrían salvar sus vidas. Ninguno había pensado que realmente tendrían que usarlo. «Tienen 10 segundos», gritó el líder sicario. «Salgan o disparamos». Miguel respiró profundo, cerró los ojos por segundo y se permitió regresar mentalmente a quien había sido antes de convertirse en chofer. Capitán Miguel Ángel Soto. Matrícula 5847B. Fuerzas Especiales. 18 años de servicio. Especialista en protección de convoyes en zonas de alto riesgo. Veterano de operaciones en Coahuila, Tamaulipas y Guerrero. Había protegido convoyes de suministros médicos, convoyes militares, convoyes de funcionarios de gobierno. Había desarrollado tácticas específicas para defender vehículos pesados contra ataques del cartel. Y nunca, ni una sola vez, había perdido un convoy bajo su mando. No iba a empezar ahora. Abrió los ojos. La transformación fue sutil pero completa. Sus hombros se cuadraron. Su mandíbula se apretó. Sus manos en el volante cambiaron de posición. Ya no posición relajada de chofer, sino agarre táctico de conductor de combate. 5 segundos. Miguel activó el radio. Implementar protocolo Fénix. Ahora. Y entonces hizo algo que ningún chofer ordinario haría. Pisó el acelerador a fondo. El camión cisterna, 40 toneladas de metal y combustible, rugió hacia adelante. No hacia el bloqueo. Hacia el lado derecho de la carretera, donde había espacio apenas suficiente para pasar entre el asfalto y el guardarraíl. «Está huyendo», gritó uno de los sicarios. Abrieron fuego. Ratatatata. Decenas de balas impactando el frente del camión. El parabrisas explotó en 1000 pedazos. Miguel se agachó pero mantuvo el acelerador presionado. El camión cisterna pasó rugiendo junto al bloqueo, tan cerca que casi tocó una de las pickups negras. Los sicarios tuvieron que tirarse a los lados para no ser aplastados. Detrás de Miguel, los otros 5 camiones ejecutaron la misma maniobra, uno tras otro, formación perfecta, como habían practicado. Los sicarios seguían disparando, pero en pánico ahora. Las balas impactaban metal, pero los camiones cisterna, diseñados para transportar líquidos inflamables, tenían tanques reforzados que podían resistir impactos de bala calibre rifle sin explotar. En 90 segundos, los 6 camiones habían pasado el bloqueo. «Síganlo», gritó el líder sicario. «No los dejen escapar». Las 3 pickups negras arrancaron en persecución, pero tenían problema. Estaban apuntando hacia dirección equivocada. Tuvieron que hacer vueltas en U en carretera estrecha. Para cuando se reorganizaron, el convoy tenía ventaja de medio kilómetro. Miguel verificó sus espejos. Los 6 camiones todavía en formación. Todos sus choferes seguían adelante a velocidad máxima. Líder a convoy. Reporte de daños. 2 aquí. Parabrisas roto pero operacional. 3. Motor sonando raro pero sigo. 4. Sin daños graves. 5. Llanta delantera perforada pero aguanto. 6. Todo bien. Miguel sintió alivio momentáneo. Todos vivos. Todos móviles. Pero miró sus espejos de nuevo y vio las 3 pickups acercándose, rápido. Los camiones cisterna podían alcanzar 100 kilómetros por hora máximo. Las pickups podían ir a 140. La persecución apenas comenzaba. Y Miguel sabía que necesitaba plan mejor que simplemente correr. Activó radio diferente, uno escondido bajo su asiento. Frecuencia que no había usado en 2 años. Frecuencia de emergencia que solo cierta gente monitorea. Alfa Tango 7 a Central de Coordinación Militar. Código rojo. Convoy civil bajo ataque activo. Carretera 45D, kilómetro 237. Solicito apoyo inmediato. Hubo crackle de estática. Luego voz sorprendida. Alfa Tango 7, Capitán Soto. Pensábamos que estaba retirado. Lo estoy, pero estos pendejos no lo saben. ¿Pueden enviar ayuda? Helicóptero en ruta. ETA 12 minutos. Copiado. Intentaré mantenerlos ocupados hasta entonces.
Miguel cortó comunicación y sonrió grimente. 12 minutos. Solo tenía que mantener vivos a 6 choferes civiles y 6 camiones cisterna llenos de combustible inflamable durante 12 minutos mientras era perseguido por sicarios armados. Había tenido días más fáciles en las fuerzas especiales, pero también había tenido días peores. Las pickups negras se acercaban. A 300 metros. 250. Convoy, transmitió Miguel. Prepárense para maniobra serpiente. ¿La qué?, preguntó uno de los choferes nerviosamente. La que nunca practicamos porque pensé que nunca la necesitaríamos. Pero improvisen. Cuando yo gire, ustedes giran. Mantengan distancia, pero síganme exactamente. Estás loco. Probablemente. Pero estoy loco con plan. Confíen en mí. Y entonces comenzó la persecución más extraña que la carretera federal 45D había visto. Bloque 2. Vida humilde e humanización. Empatía. 1180 palabras. Miguel Ángel Soto no siempre había sido chofer de camiones cisterna. De hecho, para la mayor parte de su vida adulta, había sido algo completamente diferente. Soldado profesional. Había nacido en Durango, hijo de mecánico y costurera. Familia trabajadora pero pobre. Cuarto de 6 hermanos. Creció viendo a su padre trabajar 16 horas diarias para mantener a la familia apenas por encima de la línea de pobreza. A los 18 años, viendo que opciones en Durango eran limitadas, se enlistó en el ejército. No por patriotismo abstracto, sino por necesidad concreta, salario estable, 3 comidas al día, oportunidad de enviar dinero a casa. El entrenamiento básico fue brutal, pero Miguel descubrió que era bueno en esto. Muy bueno. Tenía resistencia física natural. Seguía órdenes sin cuestionarlas. Y tenía algo que no se podía enseñar: sangre fría bajo presión. Sus superiores lo notaron. A los 20 años fue seleccionado para entrenamiento especializado. A los 22 era parte de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, unidad de élite que manejaba operaciones de alto riesgo. Durante los siguientes 16 años, la vida de Miguel fue serie de despliegues a zonas calientes. Coahuila cuando los Zetas controlaban ciudades enteras. Tamaulipas durante guerra entre Cártel del Golfo y sus exmilitares. Guerrero cuando la familia michoacana expandía territorio. Se especializó en protección de convoyes, movimiento seguro de personal, suministros o materiales sensibles a través de territorio hostil. Desarrolló tácticas innovadoras usando vehículos pesados como armas defensivas. Estudió física de momento y masa. Cómo camión de 40 toneladas se convierte en tanque improvisado. Ascendió rápido. Sargento a los 25. Teniente a los 28. Capitán a los 32. Participó en operaciones que nunca aparecerían en periódicos. Escoltó funcionarios de gobierno a través de territorios del cartel. Protegió convoyes médicos llevando vacunas a pueblos aislados. Movió evidencia crítica desde zonas de conflicto a Ciudad de México. Nunca perdió convoy, ni uno solo. Era récord de que se enorgullecía más que cualquier medalla. Pero el costo fue alto. 3 cicatrices de bala, 2 de metralla, tímpano derecho permanentemente dañado, rodilla izquierda que dolía antes de lluvia, y cosas invisibles, pesadillas, hipervigilancia, incapacidad de relajarse completamente nunca. A los 36 años conoció a Claudia. Era enfermera en hospital militar donde Miguel recibía tratamiento por herida de bala en el hombro. Ella era 8 años menor, de Monterrey, con risa que hacía que Miguel olvidara dolor por momentos. Él cayó duro y rápido. Ella era más cautelosa. Había visto suficientes soldados rotos para saber que relación con militar era apuesta arriesgada. Pero Miguel era persistente. Cortejó apropiadamente. Flores. Cenas cuando tenía permiso. Cartas escritas a mano cuando estaba desplegado. Se casaron 2 años después. Ceremonia simple en Monterrey con familia de ambos lados. Miguel llevaba uniforme de gala. Claudia vestido blanco que había costado 3 meses de salario de enfermera. La primera noche de su luna de miel, Claudia le hizo prometer algo. 10 años más. Dame 10 años más y luego te retiras. Quiero esposo vivo, no héroe muerto. Miguel prometió y cumplió. 9 años después, a sus 38 años, después de 18 años de servicio, presentó su retiro. Salió con pensión modesta, múltiples condecoraciones que guardó en caja en closet y habilidades que no sabía cómo usar en vida civil. Durante primer año de retiro luchó. Intentó varios trabajos. Seguridad privada. Demasiado aburrido. Instructor de gimnasio. Demasiado repetitivo. Supervisor de construcción.
demasiado caótico. Nada se sentía bien, nada usaba sus habilidades reales. Luego vio anuncio. Pemex buscaba choferes de camiones cisterna. Requisitos: licencia tipo E, récord limpio, dispuesto a viajar. Miguel aplicó pensando que sería temporal, solo hasta que encontrara algo mejor. Pero descubrió que le gustaba. Mucho. Manejar camión cisterna usaba habilidades que había perfeccionado en el ejército: precisión, conciencia situacional, manejo de vehículos pesados. Rutas largas le daban tiempo para pensar. Soledad de carretera era paz que no había experimentado en años. Y lo más importante, era trabajo honesto que permitía estar en casa con Claudia la mayoría de noches. No más despliegues de 6 meses. No más llamadas de "no puedo decirte dónde estoy". Solo rutina predecible de salir a las 6, regresar a las 8. Claudia estaba feliz. Miguel estaba contento. No era adrenalina de operaciones militares, pero era vida estable, segura. Tuvieron hijo, Daniel, ahora de 4 años, con sonrisa de su madre y terquedad de su padre. Miguel lo llevaba a parque los domingos, le enseñaba a andar en bicicleta, iba a juntas escolares. Era vida que nunca pensó que tendría, pero parte de él, parte pequeña pero persistente, extrañaba la acción, la sensación de propósito claro, el conocimiento de que sus habilidades importaban. Esa parte de él permanecía dormida la mayoría del tiempo, hasta que escuchó historias: choferes de Pemex siendo asaltados, convoyes robados, combustible revendido por carteles. Y lo peor, choferes que resistían terminaban desaparecidos. Miguel comenzó a prestar atención. Recolectaba información como hábito militar nunca abandonado. ¿Qué rutas eran más peligrosas? ¿Qué horas? ¿Qué tácticas usaban los ladrones? Y comenzó a prepararse. Sin decirle a nadie, ni siquiera a Claudia. Modificó su camión cisterna. Instaló radio militar extra escondido bajo asiento. Reforzó cabina con placas de acero sutiles. Practicó maniobras en estacionamientos vacíos los domingos cuando decía que iba a revisar el camión. Reclutó a otros 5 choferes que confiaban en él. Les enseñó protocolo de emergencia que presentó como procedimiento de seguridad corporativo nuevo. Practicaron formaciones, maniobras evasivas, comunicación coordinada. Los otros choferes pensaban que Miguel era quizás demasiado paranoico, pero lo respetaban. Era líder natural, siempre los cubría cuando tenían problemas con supervisores. Siempre ayudaba cuando alguien tenía mecánico con su camión. Así que cuando Miguel decía "practiquemos esto por si acaso", ellos practicaban. Durante 2 años no pasó nada. Miguel comenzó a pensar que tal vez estaba siendo paranoico, que tal vez su entrenamiento militar lo había vuelto demasiado cauteloso. Claudia comenzaba a notar cosas. ¿Por qué tienes ese radio extra? ¿Por qué practicas esas maniobras raras? ¿Por qué todavía haces ejercicio como si estuvieras en el ejército? Miguel le decía verdades parciales. Es solo precaución, viejo hábito. Me mantiene en forma. Nunca le dijo la verdad completa, que parte de él esperaba, casi deseaba que algo pasara, que sus habilidades fueran necesitadas, que pudiera ser Capitán Soto otra vez, aunque fuera por un día. Y entonces, ese miércoles a las 5 de la tarde en Carretera Federal 45D, 3 pickups negras bloquearon su convoy. Y Miguel finalmente tuvo la oportunidad que secretamente había estado esperando durante 2 años. De probar que retirarse del ejército no significaba dejar de ser soldado. Demostrar que chofer de camión cisterna podía ser tan peligroso como cualquier operador de fuerzas especiales. De proteger convoy otra vez, como había hecho docenas de veces durante 18 años de servicio. Solo que esta vez lo haría sin uniforme, sin respaldo oficial. Solo él, 5 choferes civiles confiando en su liderazgo y 6 camiones cisterna llenos de combustible, contra 12 sicarios armados del cartel más violento de México. Las probabilidades no eran buenas, pero Miguel había enfrentado probabilidades peores y nunca había perdido convoy. No iba a empezar ahora. Bloque 3. Achegada completa do cartel, escalada do conflito. 1190 palabras. Las 3 pickups negras ganaban terreno rápidamente. Miguel miraba sus espejos. 200 metros. 150. 100. Convoy. Escuchen con atención, transmitió por radio. En 500 metros hay curva cerrada a la derecha. Cuando yo frené, todos frenan. Duro. Vamos a forzarlos a tomar decisión.
¿Qué decisión?, preguntó nerviosamente el chofer 3, hombre llamado Roberto que tenía esposa embarazada esperando en casa. Si chocan con nosotros o si se pasan, de cualquier forma ganamos segundos. Esto es una locura. Confía en mí, Roberto. He hecho esto antes. ¿Cuándo? ¿En qué trabajo de Pemex hiciste esto antes? Miguel no respondió. Contaba metros mentalmente. 400, 300, 200. Las pickups ahora a 50 metros. Sicarios asomándose por ventanas con rifles listos. 100 metros hasta la curva. Ahora, murmuró Miguel. Todos frenen. Ahora. 6 camiones cisterna aplicaron frenos de emergencia simultáneamente. El sonido fue ensordecedor. Chirrido de metal, quejido de sistemas hidráulicos, olor a goma quemada. Las pickups sicarias no esperaban eso. Iban a 120 kilómetros por hora tratando de alcanzar. De repente los camiones frente a ellos se detuvieron. El conductor de la primera pickup, demasiado cerca para frenar, giró violentamente para evitar colisión. Su vehículo se salió de la carretera, atravesó el desierto lateral levantando nube de polvo e impactó arbusto grande. La pickup se detuvo abruptamente atascada. La segunda pickup logró frenar pero se detuvo en ángulo diagonal bloqueando carril izquierdo. La tercera, con mejor distancia, logró detenerse sin incidente. Miguel ya estaba acelerando de nuevo. Todos adelante, no se detengan. Los 6 camiones rugieron hacia adelante, dejando 2 de las 3 pickups temporalmente fuera de acción. Eso nos compra 2 minutos, dijo Miguel. Verificó reloj. 10 minutos hasta soporte aéreo. Podemos hacer esto. Pero entonces escuchó sonido que hacía su estómago hundirse. Helicóptero. No era el helicóptero militar que esperaba. Era más pequeño, civil, y volaba abajo siguiendo la carretera. Mierda, maldijo. El cartel tenía soporte aéreo propio. El helicóptero, Robinson R-44, probablemente robado, se posicionó adelante del convoy. Puerta lateral abierta. Sicario asomado con rifle. Se van a adelantar, gritó chofer 5. Van a bloquearnos de nuevo. Miguel calculó opciones en microsegundos. El helicóptero podía dirigir a más vehículos terrestres para establecer bloqueo adelante. O podía disparar directamente a las cabinas de los camiones. Necesitaba neutralizar esa amenaza. Convoy, maniobra de dispersión. Cada uno tome carril diferente. Máxima separación lateral. Hagan que sea difícil para ellos. Los 6 camiones se distribuyeron. Algunos usando carriles de ida, otros usando berma lateral, creando objetivo más difuso en lugar de línea ordenada. El sicario en helicóptero intentó apuntar, pero objetivo móvil era complicado. Disparó ráfaga, ratatatata, pero balas impactaron asfalto lejos de camiones. Miguel activó su radio militar. ¿Cuál es Z de soporte? 7 minutos. No tengo 7 minutos, necesito opciones ahora. No tenemos activos más cercanos. ¿Qué hay de Policía Federal? ¿Estatal? ¿Alguien? Despachando patrullas, pero están a 20 minutos mínimo. Miguel maldijo internamente. Estaban solos. Detrás de ellos la tercera pickup que no había sido deshabilitada ahora aceleraba tratando de alcanzarlos. Y algo peor, 2 pickups adicionales aparecían en el horizonte. Refuerzos que probablemente el helicóptero había llamado. 5 vehículos sicarios ahora, reportó Miguel. Necesitamos cambio de tácticas. ¿Qué sugieres?, preguntó chofer 2, veterano llamado Javier que había estado escuchando calladamente. Algo que nunca enseñé porque es peligroso. Muy peligroso. ¿Más peligroso que lo que ya estamos haciendo? Sí, pero podría funcionar. Miguel respiró profundo. Van a pensar que estoy loco. Ya pensamos eso. ¿Cuál es el plan? Vamos a usar los camiones como armas. Silencio en el radio. Explica, dijo Javier finalmente. Cada uno de nuestros camiones pesa 40 toneladas. Sus pickups pesan 2. Si usamos masa y momento correctamente, podemos forzarlos a retroceder. Pero requiere coordinación perfecta y nervios de acero. Estás proponiendo que juguemos gallina con sicarios armados. Exactamente. Más silencio. Luego Roberto, el nervioso con esposa embarazada, habló. Si funciona, vivimos. Si no funciona, morimos de todas formas. Al menos así morimos peleando. Estoy dentro. Uno por uno los otros confirmaron. Miguel sintió orgullo. Estos hombres, choferes civiles sin entrenamiento militar, estaban mostrando valentía que rivalizaba soldados que había comandado. Bien, aquí está cómo funciona. Durante siguientes 2 minutos, Miguel explicó maniobra que había desarrollado durante años en el ejército, pero nunca pensó que usaría en vida civil.
Cuando terminó, Javier silbó. Eso es brillante, o suicida, probablemente ambos. Tenemos una oportunidad. La curva adelante, kilómetro 245. La carretera se estrecha. Si coordinamos ahí, podemos atraparlos. El helicóptero seguía adelante, claramente comunicando posición del convoy a vehículos terrestres. Las 5 pickups sicarias ahora todas en persecución activa. La que había estado atascada había logrado liberarse. A 2 kilómetros adelante, Miguel vio lo que esperaba. Otra formación de bloqueo. Más pickups, probablemente 6 o 7. El cartel estaba usando pinza, fuerza detrás empujando convoy hacia trampa adelante. ¿Ven el bloqueo adelante?, preguntó Miguel. Afirmativo. Esa es nuestra oportunidad. Vamos directo hacia ellos. ¿Qué? Confíen en mí. Formación en B. Yo soy punto. Ustedes 5 son alas. Cuando yo diga dispersión, se abren como abanico. Vamos a pasar por entre ellos. Miguel, somos camiones cisterna llenos de gasolina. Si nos disparan en lugar equivocado. Los tanques son reforzados, diseñados específicamente para resistir impactos. He visto pruebas de balística. Confíen en ingeniería. 1500 metros hasta el bloqueo. 1000 metros. 800. Los sicarios en el bloqueo adelante salieron de vehículos formando línea, como escuadrón de fusilamiento esperando. Una docena de rifles apuntando hacia convoy que se acercaba a 100 kilómetros por hora. Formación 1B. Ahora, ordenó Miguel. Los 6 camiones se reorganizaron. Miguel adelante. 2 camiones detrás a su izquierda, 2 detrás a su derecha. 1 al fondo central. 500 metros. Los sicarios comenzaron a disparar. Ratatatata. Centenares de balas. El sonido era ensordecedor, incluso dentro de cabinas reforzadas. El parabrisas de Miguel, ya roto de antes, desintegraba completamente. Viento azotaba su cara, fragmentos de vidrio por todas partes, pero mantuvo rumbo fijo, directamente hacia centro de bloqueo. 300 metros. Los sicarios seguían disparando. Algunas balas penetraban metal de cabinas, pero no tanques de combustible. Miguel sintió algo caliente raspar su brazo izquierdo, rozón de bala. Ignoró dolor. Mantuvo acelerador presionado. 200 metros. Algunos sicarios comenzaban a verse nerviosos. 40 toneladas de metal acercándose a 100 kilómetros por hora. Física básica decía que pequeño cuerpo humano no detiene eso. 100 metros. ¡Dispersión!, gritó Miguel. Los 6 camiones se abrieron simultáneamente como flor explosiva. Miguel giró derecha dura. Los 2 camiones a su izquierda fueron más izquierda. Los 2 a su derecha fueron más derecha. El del fondo fue recto por centro. El resultado fue caos absoluto para los sicarios. En lugar de objetivo singular, ahora tenían 6 objetivos masivos convergiendo desde ángulos diferentes. Los sicarios se quebraron. Instinto de supervivencia venció entrenamiento o falta de ello. Se tiraron a los lados. Dejaron de disparar. Solo trataban de no ser aplastados. Los 6 camiones cisterna pasaron rugiendo por entre el bloqueo, separándose por metros pero sin colisionar con sicarios. Miguel había calculado espacios perfectamente. En 5 segundos estaban al otro lado. «Lo logramos», gritó Roberto por radio. «Santos malditos, logramos eso». Pero celebración fue prematura. El helicóptero se movió agresivamente, posicionándose directamente adelante del camión de Miguel, tan bajo que casi tocaba carretera, bloqueando vista, forzándolo a frenar o chocar. Miguel tuvo fracción de segundo para decidir. Frenó fuerte. Su camión derrapó. Los otros 5 también frenando para no colisionarlo desde atrás. El helicóptero aterrizó en medio de carretera. 3 sicarios saltaron afuera con rifles listos. Detrás del convoy las 11 pickups restantes convergían. Trampa perfecta. Convoy detenido. Enemigos adelante y atrás. Miguel verificó reloj. 4 minutos hasta soporte militar. 4 minutos que no tenía. Activó radio militar. Necesito opciones. Ahora. Capitán, aguante. Estamos casi. No puedo aguantar, estamos rodeados. Dame algo que pueda usar. Pausa. Luego voz diferente. Más senior. Capitán Soto, aquí General Mendoza. Escuché sobre su situación. Solo tengo una sugerencia. Lo que sea, señor. Recuerde su entrenamiento. Específicamente, vehículos pesados como armas defensivas y combustible como elemento táctico. Miguel entendió inmediatamente lo que el general sugería. Era arriesgado, extremadamente arriesgado. Podría resultar en explosión masiva, pero tenía razón, era única opción.
Entendido, señor. Implementando. Miguel cambió a radio de convoy. Todos escuchen muy cuidadosamente. Bloque 4. O filho descobre, o grande plot twist. 1500 palabras. Mientras Miguel y su convoy estaban atrapados en la carretera a 180 kilómetros de distancia en la base militar de Torreón, el general Armando Mendoza estaba coordinando la respuesta de emergencia más complicada de su carrera. El general tenía 62 años, cabello completamente blanco, rostro marcado por 40 años de servicio. Había comandado operaciones contra carteles en 6 estados diferentes. Había visto todo tipo de situaciones, pero esto era diferente. «Dame actualización», ordenó al teniente coronel Vázquez, su oficial de operaciones. «Señor, el convoy está detenido en kilómetro 248, bloqueado adelante por helicóptero y sicarios, perseguido atrás por 11 vehículos hostiles. Estimamos 18 a 20 sicarios en total. ¿Y nuestro helicóptero? 2 minutos fuera». «¿Solo 2 minutos?» El general miró el mapa táctico en pantalla. «Entonces, ¿por qué Soto suena tan desesperado?» «Porque 2 minutos en combate activo son eternidad, señor». El general lo sabía. Él mismo había estado en situaciones donde 2 minutos significaban diferencia entre vida y muerte. «¿Quién es este capitán Soto exactamente?», preguntó un coronel recién llegado que no conocía la historia. «¿Por qué estamos movilizando recursos militares para proteger camiones civiles de Pemex?» El general Mendoza se giró hacia él. «Porque ese camión civil está siendo conducido por uno de los mejores oficiales que he comandado en mi carrera, Capitán Miguel Ángel Soto. Matrícula 5847B, 18 años de servicio en Fuerzas Especiales, especialista en protección de convoyes. Pensé que estaba retirado. Lo está. Ha estado conduciendo camiones de combustible durante 2 años». El general sonrió levemente. Pero claramente el retiro no quitó sus instintos. «Escuché el reporte de lo que ha hecho en los últimos 15 minutos. Maniobras evasivas, táctica de dispersión, formación en V para romper bloqueo. Eso no es suerte. Eso es entrenamiento de élite aplicado bajo presión extrema. Aún así, señor, son solo choferes civiles contra sicarios armados». «No», interrumpió el general firmemente. «Es capitán Soto contra sicarios. Hay diferencia enorme. Y apuesto mi carrera que encuentra forma de mantener vivo ese convoy hasta que llegue apoyo». En la sala de comunicaciones, operador levantó la mano. «Mi general, el capitán Soto está transmitiendo de nuevo. Dice que va a implementar protocolo combustible como elemento táctico. ¿Sabe a qué se refiere?». El general pensó por momento. Luego sus ojos se abrieron. «Mierda, va a crear barrera de fuego». «¿Qué?». «Es táctica que desarrolló hace años. Cuando no tienes armas pero tienes combustible, lo usas como arma defensiva. Crea barrera que enemigo no puede cruzar». El general se inclinó hacia el micrófono. «Soto, si vas a hacer lo que creo que vas a hacer, asegúrate de que tus hombres estén a distancia segura. Y usa el tanque del camión trasero, no el tuyo». «Copiado, señor, ya lo había pensado». «Por supuesto que lo había pensado». Soto siempre pensaba 3 pasos adelante. «Helicóptero militar reporta visual del convoy», anunció el operador. «1 minuto fuera. Díganles que esperen mi señal antes de revelar presencia», ordenó el general. «Quiero que Soto tenga oportunidad de ejecutar su plan. Podría funcionar mejor que intervención directa». En la carretera, Miguel estaba explicando el plan a sus choferes. Tenía que hacerlo rápido. Los sicarios adelante y atrás estaban comenzando a avanzar, reduciendo el espacio. «Chofer 6, Antonio. Tu camión está al final del convoy, ¿correcto?». «Afirmativo», respondió Antonio nerviosamente. Era el más joven del grupo, 28 años, 2 hijos pequeños. «Necesito que abras válvula de drenaje de emergencia de tu tanque. Va a empezar a salir combustible. Déjalo salir mientras conduces lentamente hacia atrás, hacia los sicarios que vienen de ese lado». «Miguel, eso es. Déjame terminar. El resto de nosotros vamos a avanzar lentamente hacia adelante, hacia el helicóptero. Cuando Antonio haya dejado suficiente combustible en el suelo, yo voy a crear chispa. El fuego va a separar ambos grupos de sicarios. Nos da tiempo hasta que llegue apoyo militar. ¿Y Antonio? ¿Cómo sale de ahí? Tan pronto como abra válvula, acelera y se nos une del lado adelante. Va a tener tal vez 20 segundos antes de que encienda. Es muy arriesgado. Todo esto es arriesgado, pero es mejor plan que tengo». Hubo pausa larga. Luego Antonio habló. «Estoy dentro. Mis hijos necesitan padre vivo. Hagámoslo». «Bien. Todos prepárense. Antonio, abre válvula en mi señal».
Miguel respiró profundo. Esta era la parte que más lo preocupaba. No era técnica. Había hecho variaciones de esto en entrenamiento militar. Era que estaba pidiendo a civiles que ejecutaran maniobra peligrosa sin entrenamiento apropiado. Pero no tenía opción. Antonio, abre válvula, ahora. En el último camión del convoy, Antonio, con manos temblorosas, activó válvula de emergencia. Inmediatamente, gasolina premium comenzó a fluir del tanque cayendo al pavimento. Está saliendo, reportó. Bien, ahora retrocede lentamente. 10 kilómetros por hora. Deja rastro lo más largo posible. El camión de Antonio comenzó a moverse hacia atrás, gasolina derramándose continuamente, creando línea líquida brillante en el asfalto. Los sicarios que venían de ese lado viendo el camión moverse hacia ellos se confundieron. ¿Por qué avanzaba hacia ellos en lugar de huir? Algunos comenzaron a disparar. Balas impactaban la cabina del camión. Antonio se agachó pero mantuvo el volante firme. 50 metros de rastro, reportó Miguel observando desde su espejo. 75. Eso es suficiente. Antonio, cierra válvula y acelera hacia nosotros. Ahora. Antonio cerró la válvula y pisó el acelerador. Su camión cisterna rugió hacia adelante, dejando atrás una línea de gasolina de 75 metros. Todos adelante lentamente, ordenó Miguel. Alejémonos de la zona de ignición. Los 6 camiones avanzaron 30 metros, poniendo distancia del combustible derramado. Miguel sacó algo de su bolsillo, bengala de emergencia que todo camión de Pemex llevaba. La encendió, roja brillante, produciendo chispas. Los sicarios adelante, junto al helicóptero, vieron la bengala. No entendían qué estaba haciendo. Los sicarios atrás, más cercanos al combustible, lo entendieron un segundo demasiado tarde. Miguel lanzó la bengala con fuerza hacia el rastro de gasolina. Cayó exactamente en el centro. ¡Foush! El sonido fue como respiración de dragón gigante. La gasolina se encendió instantáneamente, creando muro de llamas de 3 metros de alto extendiéndose por 75 metros de ancho. El calor fue intenso incluso a 30 metros de distancia. Miguel sintió como si hubiera abierto horno gigante. Los sicarios atrás del muro de fuego se detuvieron abruptamente. No había forma de cruzar eso. Intentarlo significaría quedar atrapado en infierno literal. Muro establecido, gritó Miguel. Eso nos da tal vez 2 minutos antes de que el fuego se apague. Giró su atención hacia adelante, hacia el helicóptero y los 3 sicarios bloqueando esa dirección. Plan B para el frente, murmuró. Pero entonces escuchó algo hermoso. Sonido que había esperado durante 15 minutos. Sonido que había escuchado docenas de veces durante su carrera militar. Hump, 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 hump. Helicóptero militar. UH-60 Black Hawk. Y no venía solo. El helicóptero descendió dramáticamente sobre la carretera, posicionándose entre el convoy de Miguel y los 3 sicarios con su helicóptero civil. Puerta lateral se abrió. Soldado asomado con ametralladora M249 y megáfono militar resonó. Ejército mexicano, suelten sus armas, están rodeados. Los 3 sicarios miraron hacia arriba al Black Hawk, armado, blindado, con ametralladora apuntando directamente hacia ellos. Luego miraron su pequeño helicóptero civil Robinson R-44, sin armas, sin blindaje. La elección fue obvia. Soltaron rifles, levantaron manos. El piloto del helicóptero civil, viendo que situación estaba perdida, intentó despegar. Pero el Black Hawk se movió para bloquearlo, su rotor wash forzando al helicóptero pequeño a permanecer en tierra. En el suelo, vehículos militares llegaban desde ambas direcciones. Humvees blindados, camiones de transporte de tropas, docenas de soldados desplegando. Los sicarios atrás del muro de fuego, viendo refuerzos militares masivos, tomaron decisión inteligente. Subieron a sus pickups y huyeron a velocidad máxima en dirección opuesta. Pero los que estaban adelante no tuvieron esa opción. Rodeados completamente, uno por uno se rindieron. El general Mendoza estaba en uno de los Humvees. Bajó y caminó hacia el camión de Miguel. Miguel, cubierto de polvo, cortadas en cara de vidrio roto, sangre de rozón de bala en brazo, bajó de su cabina. Los 2 hombres se miraron, excomandante y exsubordinado, general y capitán, separados por 2 años de retiro pero conectados por décadas de experiencia compartida. El general habló primero. Capitán Soto, buen trabajo. Solo mantenía el convoy seguro, señor. Como me enseñó, uso de combustible como barrera fue brillante y arriesgado y completamente loco. Aprendí de los mejores, su señor.
El general sonrió y extendió su mano. Miguel la estrechó firmemente. ¿Todos tus hombres están bien? Miguel se giró hacia los otros 5 choferes que bajaban de sus camiones. Todos estaban vivos, algunos con cortadas, uno con probable fractura de muñeca, pero vivos. Todos vivos, señor. Bien, porque van a necesitar dar declaraciones extensas. Esto va a ser caso grande. El general hizo pausa. ¿Y Miguel? Sí, señor. Tal vez deberías reconsiderar el retiro. Claramente todavía tienes habilidades que el país necesita. Miguel rió, risa cansada pero genuina. Con todo respeto, señor, creo que tuve suficiente acción por los próximos 10 años. Lo entiendo, pero la oferta está abierta, siempre. Mientras paramédicos atendían a los choferes heridos y soldados procesaban a sicarios capturados, Miguel se sentó en el guardarraíl junto a la carretera. Su teléfono, que milagrosamente había sobrevivido en su bolsillo, tenía 17 llamadas perdidas. Todas de Claudia. Marcó su número. Ella contestó antes del primer timbrazo. Miguel, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Vi noticias sobre convoy atacado en carretera 45D y... Estoy bien, amor. Estoy bien. ¿Fuiste tú? ¿Tu convoy? Sí. ¿Qué pasó? Miguel miró alrededor. El muro de fuego todavía ardiendo. Helicópteros militares, soldados por todas partes, sicarios esposados, sus 5 compañeros choferes recibiendo tratamiento pero vivos. Es historia larga. Te la cuento cuando llegue a casa. ¿Usaste tus habilidades? Ella conocía suficiente sobre su pasado militar para entender la pregunta. Sí. ¿Todos están bien? Todos vivos. Algunos heridos pero nada crítico. Escuchó a Claudia exhalar con alivio. Gracias a Dios, vengo para allá. No, es escena de crimen activa. No te van a dejar pasar. Voy a estar aquí horas dando declaraciones. Llegaré a casa cuando pueda. Miguel. ¿Sí? Estoy orgullosa de ti, asustada, enojada que te pusiste en peligro, pero orgullosa. Gracias. Amor. Pero esto significa que necesitamos hablar. Sobre lo que realmente haces. Sobre quién eres. Sin secretos. Miguel cerró ojos. Ella tenía razón. Había guardado demasiado de su pasado escondido. Había estado jugando rol de chofer normal mientras mantenía identidad de soldado secreta. Eso tenía que cambiar. Tienes razón, hablamos. Esta noche, sin secretos. Te amo. Te amo también. Colgaron. Miguel se quedó sentado por momento más, procesando todo. 15 minutos de puro caos. 15 minutos donde todo su entrenamiento militar había explotado en superficie. 15 minutos que habían salvado 6 vidas y protegido 12 millones de pesos en combustible. Pero también 15 minutos que habían revelado verdad fundamental, que nunca había dejado de ser Capitán Soto. Solo había estado durmiendo bajo disfraz de Miguel el chofer. Y ahora que había despertado, la pregunta era, ¿podía volver a dormir? ¿O era momento de dejar de fingir y aceptar quién era realmente? Bloque 5. Achegada do filho. Confronto final. Justicia. 1500 palabras. 3 semanas después del incidente en la carretera federal 45D, las ondas seguían expandiéndose. Los 18 sicarios capturados habían sido procesados y enfrentaban cargos que iban desde intento de robo agravado hasta intento de homicidio. El helicóptero civil resultó ser robado de compañía de turismo en Mazatlán 2 meses atrás. Los vehículos tenían placas falsas y estaban registrados a nombres de personas fallecidas. Pero lo más significativo fue la inteligencia recolectada. Teléfonos celulares de los sicarios contenían información que llevó a identificar red completa de huachicoleo del CJONG en región. Nombres, ubicaciones de bodegas donde almacenaban combustible robado, estaciones de servicio piratas, rutas de distribución. Era información suficiente para montar Operación Mayor. Y esa operación estaba programada para hoy. Miguel estaba en sala de briefing de la base militar en Torreón, vestido en uniforme de capitán que no había usado en 2 años. Se sentía extraño, familiar pero distante, como ponerse zapatos viejos que ya no quedaban perfectamente. El general Mendoza presidía la reunión. Presentes estaban 30 comandantes de diferentes unidades, fiscales federales, coordinadores de Pemex y especialistas en inteligencia. Gracias por venir, capitán Soto, comenzó el general. Su presencia aquí es voluntaria pero altamente apreciada. Entiendo, señor. Como saben, el general se dirigió a toda la sala.
Basado en inteligencia recolectada del incidente hace 3 semanas, hemos mapeado red completa de robo de combustible del CJNG en Durango y Coahuila. Operan 17 estaciones piratas, 5 bodegas de almacenamiento. Controlan aproximadamente 60% del mercado negro de combustible en la región. Pantalla mostraba mapa con ubicaciones marcadas. Era impresionante en escala. Operación criminal que movía decenas de millones de pesos mensualmente. El operativo programado para mañana golpeará todas estas ubicaciones simultáneamente. 120 agentes federales, 80 soldados, 10 equipos tácticos. El general hizo pausa. Pero hay problema. ¿Cuál?, preguntó un coronel. Los líderes. Identificamos operadores de nivel medio y bajo, pero los 3 comandantes principales de la red nunca aparecen en ninguna comunicación interceptada. Son fantasmas. Y sin capturarlos, desmantelamos operación, pero no la liderazgo. En 6 meses reconstruyen todo. ¿Qué propone, señor? El general miró directamente a Miguel. El capitán Soto tiene idea que podría funcionar. Capitán, explique. Miguel se puso de pie, sintiendo peso de todas las miradas. Los líderes no aparecen en comunicaciones porque son inteligentes, pero tienen debilidad, avaricia. Robar 6 camiones de combustible, 12 millones de pesos, fue operación grande para ellos. Demasiado grande para perder. ¿A dónde lleva esto?, preguntó el coronel. Van a intentar de nuevo, pronto. Pemex reporta que otro convoy grande está programado para mañana. Misma ruta, misma cantidad. Si la información se filtra a canales correctos, los líderes del CJNG personalmente vendrán a supervisar el robo. No pueden resistir objetivo tan grande. Está proponiendo usar convoy real como carnada. No convoy real, convoy falso. 6 camiones cisterna vacíos, conducidos por agentes encubiertos, respaldados por fuerzas tácticas escondidas. Trampa perfecta. La sala explotó en conversaciones. Algunos comandantes pensaban que era brillante, otros que era demasiado arriesgado. El general Mendoza levantó la mano pidiendo silencio. La propuesta tiene mérito, pero requiere coordinación perfecta y requiere que los choferes encubiertos sean extremadamente convincentes. Tengo candidatos, dijo Miguel. Los 5 choferes que estaban conmigo durante el incidente ya conocen las rutas, ya tienen experiencia bajo fuego, y los criminales no esperarían que las mismas víctimas volvieran inmediatamente. ¿Aceptarían participar? Ya les pregunté. Todos dijeron sí. Eso no era completamente cierto. Miguel todavía no les había preguntado formalmente, pero conocía a esos hombres. Después de lo que habían pasado juntos, confiaban en él completamente. ¿Y usted, capitán, lideraría el convoy carnada? Miguel no vaciló. Sí, señor. ¿Su esposa aprueba esto? Esa era pregunta complicada. Claudia había tenido reacciones mixtas cuando Miguel le contó toda la verdad aquella noche 3 semanas atrás. Su pasado militar, sus habilidades, el hecho de que había estado entrenando secretamente a otros choferes. Había llorado, había gritado, lo había llamado mentiroso e imprudente. Pero también había dicho: entiendo por qué lo hiciste y estoy orgullosa de que salvaras a esos hombres. Solo desearía que me hubieras confiado. Eventualmente llegaron a acuerdo, no más secretos. Y Miguel solo participaría en operaciones militares si era absolutamente necesario y con aprobación de ella. Ella sabe que estoy aquí, respondió Miguel cuidadosamente, y entiende importancia de esto. El general asintió. Bien, vamos a votar. ¿Quién apoya implementar plan del capitán Soto? De 30 comandantes presentes, 26 levantaron manos. Moción aprobada. Capitán Soto tiene autorización para reclutar su equipo y preparar el convoy carnada. Coordinación completa con equipos tácticos. Operativo procede mañana a las 16:00 horas. Las siguientes 24 horas fueron torbellino de preparación. Miguel visitó personalmente a cada uno de los 5 choferes explicando el plan. Para su sorpresa, pero no shock, todos aceptaron sin vacilación. Después de lo que pasamos, dijo Javier, esto suena casi fácil. Además, tenemos respaldo militar esta vez. Y quiero ver las caras de esos pendejos cuando descubran que es trampa, agregó Roberto con sonrisa vengativa. Antonio, el más joven, tuvo solo una condición. Si algo sale mal, si no sobrevivo, promete que cuidarás de mis hijos. Nada va a salir mal, prometió Miguel. Pero sí, lo prometo. Los 6 camiones cisterna fueron preparados meticulosamente. Vacíos de combustible,
No tenía sentido arriesgar explosión real, pero equipados con tecnología, cámaras escondidas, micrófonos, GPS de alta precisión y, lo más importante, chalecos antibalas ocultos en asientos para los choferes. 60 soldados de fuerzas especiales serían desplegados en posiciones escondidas a lo largo de la ruta. Helicópteros en espera, vehículos de reacción rápida preparados. Era operación de precisión militar disfrazada como convoy civil vulnerable. A las 15:30 del día siguiente, los 6 camiones se reunieron en terminal de Pemex. Miguel dio briefing final. Recordatorios. Actúen naturalmente. Hablen por radio como siempre lo hacemos. Cuando aparezca el CJNG, finjan miedo genuino. Dejen que piensen que tienen control. No hagan movimientos hasta que escuchen código trueno. Esa será señal de que fuerzas tácticas están entrando. ¿Y si nos reconocen?, preguntó Roberto. No lo harán. Diferentes camiones. Ninguna señal visible. Y francamente, para criminales, todos los choferes se ven iguales. Racista, bromeó alguien. Risas nerviosas. Era bueno. Humor aliviaba tensión. A las 16:00, el convoy falso salió de terminal. 6 camiones cisterna llenos de combustible valioso. En realidad, 6 tanques vacíos conducidos por un excapitán militar y 5 civiles valientes. Durante primera hora, todo fue normal. Tráfico regular, sin incidentes. Miguel usaba su radio militar encriptado para recibir actualizaciones de comando. Equipo Alfa en posición. Equipo Bravo listo. Helicóptero en espera a 5 kilómetros. Todo estaba en lugar. Faltaba solo que el CJNG mordiera el anzuelo. A las 17:23 mordieron. Contacto visual, reportó observador en posición elevada. 4 vehículos negros convergiendo hacia convoy desde ruta lateral. Copiado, respondió Miguel. Por radio de convoy. Chicos, tenemos compañía. Mantengan la calma. Recuerden, somos solo choferes asustados. Los 4 vehículos, 3 pickups y un sub, se acercaron rápido. Se posicionaron alrededor del convoy de forma coordinada que sugería planificación. Luego forzaron al convoy a detenerse usando maniobra de bloqueo perfectamente ejecutada. Más sofisticados esta vez, murmuró Miguel. 10 hombres bajaron, todos armados, pero 3 eran claramente diferentes. Mayor edad, mejor vestidos, postura de liderazgo. Esos eran los comandantes, los objetivos principales. Miguel activó su micrófono oculto. Confirmo 3 objetivos de alto valor presentes. Comandantes regionales. Copiado, esperando señal. El líder, hombre de 50 y tantos con cicatriz en mejilla, caminó hacia camión de Miguel con pistola plateada en mano. Baja del camión. Ahora. Miguel bajó con manos levantadas, actuando aterrado. Por favor, señor, tengo familia. Cállate, dame las llaves. Sí, señor. Miguel le entregó las llaves con manos temblorosas. Los otros choferes fueron sacados de sus camiones similarmente. Los 10 reunidos en grupo mientras sicarios verificaban los camiones. Uno de ellos subió a tanque del camión de Miguel inspeccionando. Líder, este tanque está vacío. El líder se giró bruscamente hacia Miguel. ¿Qué? Yo, no sé. Tal vez hay error. El líder presionó pistola contra frente de Miguel. ¿Quién eres? Miguel dejó caer el acto. Su postura cambió. Su voz cambió. Sus ojos cambiaron. Capitán Miguel Ángel Soto, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, y estás bajo arresto. El líder parpadeó, confundido por segundo crucial. Miguel activó radio. Trueno. Repito, trueno. Todo explotó. Helicópteros aparecieron sobre el horizonte. Vehículos militares emergieron de posiciones escondidas. 60 soldados convergiendo desde todas direcciones. Ejército mexicano. Al suelo. Ahora. Los sicarios intentaron resistir. Algunos levantaron armas, pero estaban superados 10-1, sin cubierta, sin escape. En menos de 3 minutos, los 10 estaban esposados en el suelo, y los 3 comandantes, los fantasmas que habían eludido captura durante años, estaban entre ellos. Miguel se arrodilló frente al líder. Deberías haber dejado ese primer convoy solo. Nos habrías ahorrado a todos mucho trabajo. El líder escupió. Eres hombre muerto. El CJNG te va a encontrar. Pueden intentar, pero tendré ejército completo cuidándome. Miguel sonrió. ¿Quién te cuida a ti ahora? No hubo respuesta. El general Mendoza llegó en Humvee, bajando con sonrisa de satisfacción absoluta. Operación exitosa. 3 comandantes capturados.
10 operadores. Y señaló hacia horizonte, donde múltiples equipos estaban ejecutando raids simultáneos. 17 ubicaciones siendo aseguradas en este momento. Estimado de arrestos totales, 56 hasta ahora, y subiendo. Miguel asintió. Era victoria masiva. Golpe devastador contra red de huachicoleo que había operado con impunidad durante años. Buen trabajo, capitán. Gracias, señor. ¿Reconsidera el retiro ahora? Miguel miró hacia sus 5 compañeros choferes, civiles que habían mostrado valentía extraordinaria 2 veces ahora. Pensó en Claudia esperando en casa, en Daniel que necesitaba padre presente. No, señor. Esto fue necesario, importante, pero no es mi vida ahora. Mi vida es con mi familia. Lo entiendo, pero si alguna vez cambias opinión, tienes lugar aquí. Lo sé, señor, y lo aprecio. Mientras procesaban a los detenidos y aseguraban evidencia, uno de los comandantes capturados, no el líder sino el segundo al mando, pidió hablar con Miguel. ¿Cómo sabías?, preguntó. ¿Cómo sabías que vendríamos personalmente? Miguel sonrió. Porque entiendo avaricia. 12 millones de pesos son demasiado grandes para delegarlos a subordinados. Los líderes siempre vienen personalmente para golpes grandes. Es su debilidad. Fuiste soldado. Soy soldado. Retirado, pero siempre soldado. Nos engañaste. Ustedes se engañaron solos. Vieron lo que querían ver, choferes vulnerables. No vieron lo que estaba debajo. El comandante rió amargamente. Lección aprendida. Demasiado tarde. Esa noche Miguel llegó a casa a las 22:00. Claudia y Daniel lo esperaban despiertos. Daniel corrió hacia él. «Papá, te vi en las noticias. Dijeron que eres héroe». Miguel lo levantó en brazos. «Solo hice mi trabajo, campeón». «¿Es verdad que atrapaste criminales malos?» «Sí, con ayuda de muchas personas buenas». Claudia se acercó. Había estado llorando, Miguel podía ver, pero también sonreía. «Estás bien», dijo ella tocando su rostro. «Estoy bien. No más secretos, no más secretos». Ella lo abrazó fuerte. «Estoy orgullosa de ti, asustada pero orgullosa». «Lo sé, y prometo nada más. Vuelvo a ser solo chofer». «¿Solo chofer?» Miguel sonrió. «Bien, chofer que solía ser soldado, pero ahora definitivamente solo chofer». Esa promesa duró exactamente 3 meses, hasta que Pemex creó nueva división, protección de convoyes de alto riesgo, y ofrecieron a Miguel puesto como director. Pero esa es otra historia. Bloque 6, epílogo emocional, moral plus fechamento. 1500 palabras. 6 meses después de los eventos en la carretera federal 45D, cambios significativos habían llegado a industria del transporte de combustible en México. Pemex, reconociendo vulnerabilidad de sus convoyes, había implementado programa completo de seguridad. Ya no enviaban camiones solos o en grupos pequeños sin protección. Ahora convoyes grandes con coordinación militar, choferes entrenados en procedimientos de emergencia, vehículos de escolta, comunicación constante con centros de comando. Y liderando todo ese programa, Capitán Miguel Ángel Soto, retirado, ahora director de protección de convoyes. Era viernes por la tarde. Miguel estaba en su nueva oficina en Ciudad de México, lejos del volante de camión cisterna, pero todavía muy involucrado en el mundo del transporte. Su escritorio tenía foto familiar, Claudia, Daniel y ahora nuevo miembro, María, su hija de 3 meses. También había marco con foto de los 6 choferes del convoy original. Una foto tomada el día después del primer incidente, todos vivos y sonriendo a pesar de los vendajes y moretones. Tocaron a la puerta. «Adelante». Entró Javier, uno de los 5 choferes originales. Ya no conducía camiones. Ahora era coordinador de entrenamiento en el nuevo programa de Pemex. «Miguel, tienes visita». «¿Quién?» «General Mendoza». El general entró, ahora vestido de civil. Se había retirado 2 meses atrás después de 42 años de servicio. «Mi general». Miguel se puso de pie. «Viejos hábitos nunca mueren. Ya no soy general, solo Armando», pero sonrió al ver que Miguel seguía en posición de atención. «Relájate, hijo. Vengo como amigo, no como comandante». Se sentaron. El general miró alrededor de la oficina. «Te has adaptado bien a vida de escritorio. Extraño estar en la carretera a veces, pero esto me permite ver a mi familia todas las noches. Ese es el verdadero trabajo». Sabias palabras. El general sacó folder de su maletín. «Vine a mostrarte algo».
Resultado final del operativo que lideraste. Abrió el folder. Contenía reportes, estadísticas, fotografías. 56 arrestos aquel día. Pero la investigación resultante llevó a 122 arrestos adicionales en los siguientes meses. La red completa de huachicoleo del CJNG en Durango y Coahuila desmantelada completamente. Eso es impresionante. Pero hay más. Basado en éxito de tu operación, modelo fue replicado en 4 estados adicionales: Sinaloa, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas. Mismas tácticas, convoy escarnada, coordinación militar, trampas perfectamente ejecutadas. El general señaló estadística en página. En 6 meses, robo de combustible en México bajó 38%. 38%. Miguel procesó esa información. Eso es. No esperaba ese impacto. No solo salvaste 6 vidas ese día en carretera, cambiaste política completa. Demostraste que carteles no son invencibles, que con entrenamiento correcto, coordinación correcta, valentía correcta se pueden vencer. El general cerró el folder. Tu legado no es solo como soldado o como chofer. Es como arquitecto de cambio sistémico. Deberías estar orgulloso. Miguel sintió emoción apretando su garganta. Solo hice lo que cualquier persona haría: proteger mi convoy. No, hiciste lo que persona extraordinaria haría. Hay diferencia. Después de que el general se fue, Miguel se quedó solo en su oficina reflexionando. Pensó en ese día 6 meses atrás, cuando 3 pickups negras bloquearon su convoy. Pensó en decisión de pisar el acelerador en lugar de rendirse. Pensó en cada maniobra arriesgada que siguió. En cualquier punto podría haber salido diferente. Podrían haber muerto todos. Podrían haber perdido el combustible. Podrían haber fracasado. Pero no fracasaron. Porque en momento crítico, un chofer de camión recordó que solía ser soldado, y 5 choferes civiles confiaron en ese soldado lo suficiente como para seguir sus órdenes locas. Y 60 soldados respondieron cuando uno de los suyos pidió ayuda. Fue convergencia perfecta de entrenamiento, valentía y suerte. Su teléfono sonó. Era Claudia. Hola, amor, ¿vas a llegar a tiempo para la cena? Sí, salgo en 15 minutos. Bien, Daniel tiene algo que mostrarte. Ha estado trabajando en eso toda la semana. ¿Qué es? Sorpresa, te veo pronto. Colgaron. Miguel empacó sus cosas y salió de la oficina. En el elevador bajando, un empleado joven, nuevo en el departamento, lo reconoció. Señor Soto, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, he leído sobre lo que hizo. El convoy, los sicarios, todo eso. Y me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo mantuvo la calma? ¿Cómo supo qué hacer? Miguel consideró la pregunta seriamente. Entrenamiento, años de entrenamiento que se vuelve instinto. Pero más importante que eso, claridad de propósito. Sabía exactamente qué estaba defendiendo. 5 hombres que confiaban en mí. Y cuando propósito es claro, decisiones se vuelven más fáciles. ¿Tuvo miedo? Aterrado. Pero miedo no es problema. Miedo es natural. Problema es dejar que miedo te paralice. Tienes que sentir miedo y actuar de todas formas. El empleado asintió, absorbiendo las palabras. Cuando Miguel llegó a casa, fue recibido por Daniel corriendo hacia él con papel en mano. Papá, mira, dibujé esto en escuela. Era dibujo de niño de 4 años. Figuras de palitos pero reconocibles. Mostraba camión grande, el camión cisterna de Miguel. Figuras pequeñas con armas, los sicarios. Y figura más grande con capa, obviamente Miguel en versión heroica de Daniel. Es hermoso, campeón. Maestra dijo que tenía que dibujar a mi héroe. Dibujé a ti. Miguel sintió ojos llenarse de lágrimas. Se arrodilló para estar a nivel de Daniel. ¿Sabes qué es lo más importante sobre ser héroe? ¿Qué? No es pelear. No es ser fuerte. Es proteger gente que amas. Y regresar a casa con ellos. Esa es la parte heroica real. ¿Regresarás siempre a casa? Siempre lo intentaré. Te lo prometo. Esa noche, después de acostar a Daniel y María, Miguel y Claudia se sentaron en su pequeño balcón mirando las luces de Ciudad de México. ¿De verdad terminó?, preguntó Claudia. Todo esto del peligro, acción, vida o muerte. Miguel pensó honestamente antes de responder. Mi trabajo ahora es entrenamiento y planificación. Escritorio, reuniones. Mucho más seguro que conducir camiones. Entonces sí, creo que lo peor terminó. ¿Extrañas la acción? A veces. Parte de mí siempre va a ser soldado. Esa parte extraña el propósito claro, la adrenalina,
Pero parte más grande de mí, esposo, padre, hombre que quiere vivir hasta vejez, prefiere esto. Tomó su mano. Prefiere estar aquí contigo. Claudia apoyó su cabeza en su hombro. Estoy orgullosa de lo que hiciste. Asustada al recordarlo, pero orgullosa. Salvaste vidas, cambiaste sistema. Eso importa. Gracias por entender. Sé que no fue fácil. No lo fue. Pero te amo. Amo al soldado que eras. Amo al chofer que fuiste. Y amo al director de seguridad que eres ahora. Todas esas versiones son tú. Se quedaron así por largo tiempo, en silencio cómodo de pareja que ha enfrentado crisis juntos y sobrevivido más fuerte. Los meses pasaron. El programa de seguridad de convoyes de Pemex continuó expandiéndose. Miguel entrenó a cientos de choferes. Desarrolló protocolos que fueron adoptados nacionalmente. Se convirtió en experto reconocido en protección de transporte de materiales sensibles. Su historia fue presentada en conferencias de seguridad, en academias militares, en programas de entrenamiento corporativo. No como historia de acción, aunque ciertamente había acción, sino como caso de estudio en liderazgo bajo presión, uso creativo de recursos limitados y importancia de entrenamiento constante. El chofer que venció al cartel se convirtió en leyenda urbana. Algunos detalles fueron exagerados con cada repetición. Algunas versiones decían que había enfrentado 50 sicarios, otras que había destruido 3 helicópteros. Miguel nunca corregía las exageraciones. Dejaba que la leyenda creciera porque servía a propósito. Daba esperanza a gente ordinaria de que podían defenderse contra crimen organizado, que no estaban indefensos. 5 años después del incidente original, Pemex organizó ceremonia especial. Reconocimiento formal para Miguel y los 5 choferes que habían estado con él ese día. Todos asistieron. Miguel, Javier, Roberto, Antonio y los otros 2. Todos con más canas ahora. Todos con vidas que habían continuado en direcciones interesantes. Roberto había abierto su propia compañía de transporte. Antonio era instructor en programa de seguridad de Pemex. Javier se había convertido en activista contra robo de combustible, dando charlas en comunidades afectadas. Durante ceremonia, el director general de Pemex dio discurso emotivo sobre valentía y transformación, sobre cómo 6 hombres ordinarios habían hecho algo extraordinario, sobre el legado duradero de sus acciones. Pero para Miguel, momento más significativo vino después, cuando los 6 se reunieron privadamente. ¿Recuerdan cuando pensábamos que éramos solo choferes?, dijo Javier. Éramos solo choferes, corrigió Miguel. Todavía lo somos. Solo que también resultamos ser algo más cuando fue necesario. Nunca pensé que viviría historia digna de contar a mis nietos, agregó Roberto. Y ahora no puedes dejar de contarla, bromeó Antonio. Risas. Hermandad forjada en fuego. En serio, dijo Miguel poniéndose serio. Quiero que sepan algo. Ese día en carretera, ustedes confiaron en mí sin cuestionarme. Siguieron órdenes que sonaban locas. Arriesgaron sus vidas. Eso es valentía más pura que he visto. Y he visto soldados profesionales con menos coraje. Confiábamos en ti porque sabíamos que sabías qué hacer, respondió Javier. Y teníamos razón. Pero también porque no querías morir como víctimas, agregó Miguel. Querían pelear. Eso es algo que nadie puede enseñar. Eso viene de dentro. Levantó su copa. Por nosotros. Por el convoy que se negó a rendirse. Por el convoy, repitieron todos. Y brindaron. Años después, cuando Miguel era anciano contando esta historia a sus nietos, ellos preguntaban siempre la misma cosa. Abuelo, ¿tuviste miedo? Y él respondía siempre con la verdad. Aterrado. Pero miedo no es lo opuesto de valentía. Valentía es sentir miedo y hacer lo correcto de todas formas. ¿Y qué es lo correcto? Proteger gente que no puede protegerse sola. Defender lo que es tuyo. No rendirte cuando todo parece perdido. ¿Todos pueden ser valientes como tú? No fui especial. Era solo chofer que recordó entrenamiento viejo. Pero sí, todos pueden ser valientes. Valentía no es ausencia de miedo. Es decisión de actuar a pesar del miedo. Esa lección, más que las tácticas, más que las maniobras, más que la victoria misma, era el verdadero legado de aquel día en Carretera Federal 45D, que gente ordinaria puede hacer cosas extraordinarias, que chofer de camión puede ser héroe, que nunca subestimes al hombre detrás del volante, porque no sabes quién era antes de convertirse en chofer. No sabes qué habilidades duermen bajo superficie. No sabes qué pasa cuando presionas a persona incorrecta en momento incorrecto.
El CJNG aprendió esa lección de forma cara, y México entero aprendió algo más importante, que incluso en país plagado por violencia y corrupción hay gente buena, gente valiente, gente que se niega a ser víctima. Y a veces esa gente conduce camiones de gasolina, esperando su momento, listo para cuando ese momento llegue, para mostrar que debajo del uniforme de chofer late corazón de guerrero, y que ese guerrero nunca realmente se retira, solo espera.